Tabla de frecuencias para datos agrupados. Bueno, la tabla de frecuencias se utiliza para datos continuos o para los datos variables discretas cuando el rango es muy grande. Para graficarlo, bueno, aquí tenemos un problema, es un grupo de pacientes entre 50 y 60 años que realizaron un examen para medir su nivel de colesterol en miligramos por día. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Aquí hay una tablita con 20 datos, por lo tanto aquí n es 20. Entonces trabajo con n igual a 20. Para poder trabajar esto necesito encontrar el rango. Y el rango se encuentra con el dato máximo menos el dato mínimo. Ahora, haciendo esta tabla y buscando todos los datos, sabemos que el dato máximo es el 219 y el dato mínimo es el 172. Entonces, aquí tengo que este es el valor menor y que este es el valor mayor. Por lo tanto, voy a trabajarlo con 219 menos 172. Haciendo esta operación, a 9 le quito 2, me quedan 7. A 11 le quito 7, 4 y 1 menos 1 me da 0. Entonces, tengo que el rango son de 47 números enteros. O sea, desde el dato menor que es el 172 al dato mayor que es el 219 hay 47 números enteros. O sea que la amplitud de eso es siempre grande. Por eso estamos utilizando una tabla de frecuencias para datos agrupados. Lo siguiente que vamos a hacer es encontrar el número de intervalos. El número de intervalos es saber cuántas filas va a tener mi tabla de frecuencias, o sea, puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno, en fin, las que sean necesarias. Pero eso lo vamos a trabajar con una fórmula llamada la regla de Sturges. La regla de Sturges dice lo siguiente: 1 más 3,322 por el logaritmo del número de datos, n. Por lo tanto, aquí voy a colocarle k es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de 20. O sea que vamos esto y lo colocamos en una calculadora. Nos queda 1 más 3,322 por el logaritmo de 20 datos. Y eso es 5,32. Entonces tengo que es 5,32. En los libros se dice que es mejor tomarlos en un número de intervalos impar. En este caso el número impar más cercano es el 5. Así que nuestro número de intervalos va a ser 5. O sea, voy a trabajar con 1, 2, 3, 4 y 5 filas. Este dato es importante recordarlo. Según los libros dice que trabajemos con datos impares, o sea 3, 5, 7, 9, 11, en fin. Pero no vamos a trabajar con número de intervalos pares, o sea el 4, el 6, el 8, el 10, no lo vamos a utilizar, vamos a trabajar solo con intervalos impares. Bueno, ya tengo el número de intervalos, ahora voy a trabajar con la amplitud. Y la amplitud es saber cuántos datos va a tener cada fila, o sea, en este caso vamos a trabajar el rango dividido entre el número de intervalos. El rango es 47 y el número de intervalos es 5. Haciendo esto vamos a la calculadora y colocamos 47 dividido entre 5 y nos da 9.4. 9.4. Las tablas depende de quién las hace. No vamos a trabajar exactamente con el 9.4, lo vamos a aproximar al número siguiente que es el 10. Listo. Ahora vamos a organizar nuestros intervalos. Aquí es importante trabajar. Cuando trabajamos con los corchetes,
se toma el dato. Y cuando trabajamos con un paréntesis no tomo el dato. Entonces vamos a organizar el primer intervalo. Comienza con el primer dato, que es el 172, y le voy a sumar lo que dice la amplitud. La amplitud dice que es 10. Entonces 172 más 10 es 182. Ese 182 no lo tomo en la parte de arriba, lo voy a tomar en el intervalo 2. Entonces aquí ya lo voy a contar. Cuando sea el momento de contar los datos, lo voy a contar es en el segundo intervalo, 182. Súmele 10 y me queda 192. El 192 no lo voy a contar en este intervalo, lo voy a contar en el intervalo 3. Entonces coloco aquí el 192 y le voy a sumar 10. Eso me queda 202. El 202 no lo cuento en el intervalo 3, lo voy a contar en el intervalo 4. Entonces coloco aquí el 202 y le sumo 10, me queda 212. El 212 no lo voy a contar en este intervalo, lo voy a contar en el intervalo 5. Entonces coloco aquí el 212 y le sumo 10, que eso me va a dar 222. Listo, el 222 no lo tomo porque el dato máximo es el 219. Y voy a colocar en la última fila la sumatoria de cada una de las columnas. Ahora voy a trabajar con la marca de clases. La marca de clases se encuentra de la siguiente forma. Tomamos el límite inferior y lo sumamos con el límite superior y lo dividimos entre 2. Ahora, ¿de dónde saco el límite inferior y el límite superior? Pues esta columna que está en amarillo se llama límite inferior y la columna que está en negro se llama límite superior. Cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Entonces ahora lo que voy a hacer es trabajar en la primera marca de clases. El límite inferior es 172, le sumo el 182 y lo divido entre 2. Entonces esto me va a quedar 2 más 2, 4, 8 más 7, 15, 1 más 1, 2, más 1, 3, dividido entre 2. La mitad de 3 es 1, la mitad de 15 es 7, la mitad de 14 es 7. Por lo tanto, aquí me va a quedar 177, mi primera marca de clases. La segunda marca de clases lo hago con el límite inferior, 182, le sumo el límite superior, que es el 192, y lo divido entre 2. Ahora 2 más 2, 4, 9 más 8, 17, 1 más 1, 2, más 1, 3, dividido entre 2, la mitad de 3 es 1, la mitad de 17 es 8, la mitad de 12, la mitad de 14, 7. Entonces me queda 187, mi segunda marca de clases. Voy a trabajar con la tercera marca de clases. La tercera es límite inferior, que es el 192, le sumo el límite superior, que es 202, y lo divido entre 2. Entonces 2 más 2, 4, 0 más 9 es 9, y 2 más 1, que es 3, dividido entre 2. La mitad de 3 es 1, la mitad de 19 vendría siendo 9, la mitad de 14, 7. Por lo tanto, aquí me va a quedar 197. Trabajo con la marca de clase número 4 y es 202, límite inferior, más el límite superior, que es 212, dividido entre 2. Sumo 2 más 2, 4, 1 más 0 es 1, y 2 más 2, 4, partido entre 2. La mitad de 4 es 2, la mitad de 1 pues es 0, y la mitad de 14 es 7. Entonces aquí me quedaría 207.
7. Voy a trabajar con la última marca de clases y entonces obtengo lo siguiente. Marca de clase número 5, el límite inferior es el 212, le sumo la marca límite superior que son 222 y lo divido entre 2. 2 más 2, 4, 2 más 1, 3, 2 más 2, 4, partido entre 2 y la mitad de esto viene siendo 2. La mitad de 3 es 1, la mitad de 14 es 7, entonces me quedarían 217. Listo. Ya tengo mis marcas de clase. Ahora lo que necesito hacer es tener la frecuencia absoluta. Esto es lo nuevo. Si usted ya trabajó tabla de frecuencias para datos sin agrupar, esto vendría siendo lo nuevo. Lo otro es igual para todos. Vamos a hacer el conteo. Vamos a trabajar la frecuencia absoluta. Y para trabajar la frecuencia absoluta vamos a hacer diferentes colores. Vamos a trabajar los datos que están entre 172 y 182. Recordando que el 182 no lo voy a contar. 172 tengo un valor, tengo dos valores, tengo tres valores, desde el 172 al 182. Y aquí tengo el 180. Entonces eso significa que tengo 4 datos. Voy a contar ahora del 182 al 192. Del 182 al 192. Ahora sí ya cuento. Y aquí está el 182, 1, 183, 2, 185, 4 y 185, 100. Tengo 3. Ajá. Hasta el 192. Aquí tengo el 190. 4. Entonces tengo 4 datos. Voy a contar ahora los datos que van desde el 192 al 202. Desde el 192 al 202. 192. Aquí tengo 1, el 200. Aquí tengo 2. Aquí tengo 3. Aquí tengo 4, 5, 6. Y aquí tengo el 201, o sea 7 datos. O sea que en ese intervalo tengo 7 datos. Tengo que contar los datos que van desde el 192 al 202, pero no cuento el 202. Trabajemos con los datos que van desde el 202 al 212. Y esos son del 202. Aquí tengo el 206, aquí tengo el 205, aquí tengo el 210. Listo. Entonces solo tengo 3 datos. Y del 212 al 222, pues tengo solo 2 datos, que son el 219 y el 219. 2 datos. Voy a verificar si me quedó bien o no me quedó bien. El conteo. Sumo 4 más 4, 8. 8 más 7, 15. 15 más 3, 18. Y 8 más 2 es 20. Es correcto. Este dato que está aquí debe ser igual al número de datos que tenemos en la parte de arriba, o sea, el tamaño de la muestra. Ahora voy a utilizar la frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta solo la encontramos sumando las frecuencias absolutas. Frecuencia absoluta acumulada la encontramos sumando las frecuencias absolutas. Entonces aquí tengo el 4. 4 más 4, 8. 8 más 7, 15. 15 más 3, 18. Y 18 más 2 es 20. Listo. Hasta ahí ya hemos encontrado las frecuencias absolutas. Ahora necesito encontrar las frecuencias relativas. Y la frecuencia relativa es una razón. Y la razón es la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Esa es una razón. O sea que usted puede trabajar con la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa número 1. La frecuencia relativa número 1 tengo el 4. Estas son las frecuencias absolutas, 4. Entonces
tengo que trabajar el 4 entre el total de datos, que son 20. Esta es la razón. Usted lo puede escribir como 4 sobre 20. En este caso nosotros vamos a trabajar es el número decimal que se forma. Y para eso es recomendable organizar nuestra calculadora. Vamos a trabajar. Le damos Shift y le damos Modo. Y trabajamos con la opción 6. En la opción 6 dice Fix. Y nos sale del 0 al 9. Necesitamos trabajar con 2 decimales, por eso vamos a trabajar la tecla número 2. Y ya ahora ya tenemos 2 decimales. Si su calculadora es una diferente a la del lenguaje natural, tienes que presionar el modo hasta que te salga la opción Fix y hacer el mismo procedimiento. Trabajamos con 2 decimales. Ahora coloco el 4 dividido entre 20. Eso es un quinto. Un quinto es igual a 0,2, 0,20. Como pueden ver, darse cuenta aquí, tengo 2 decimales. Esos 2 decimales los que voy a colocar acá, 0,20. Pero aquí tengo otro que tiene 4. O sea, va a ser el mismo procedimiento. O sea que la frecuencia relativa número 2 también va a ser 0,20. Ahora voy a trabajar con la frecuencia relativa número 3. Y la frecuencia relativa número 3, la frecuencia absoluta es el 7. Y el total de datos es 20. Entonces me voy a la calculadora y hago esa multiplicación. 7 dividido entre 20. Y eso me da 0,35. Entonces aquí coloco 0,35. Me voy con la frecuencia absoluta, frecuencia relativa número 4. Y la frecuencia relativa número 4, la absoluta es 3. Y el total de datos son 20. Entonces coloco esos en la calculadora. 3 dividido entre 20. Y me da 0,15. Entonces trabajo con 0,15. Y el último dato es la mitad del 20. Entonces vendría siendo 0,10. O sea, la frecuencia relativa 5 es 2 dividido entre 20. 2 entre 20 es un décimo. Y esto es igual a 0,1. Y como trabajamos con dos decimales, 0,10. Listo. Sumando todo esto tiene que darnos 1, porque la frecuencia relativa van desde 0 hasta 1. 0,20 más 0,20, 0,40. 0,40 más 0,35, 0,75. 0,75 más 0,15, 0,90. Y 0,90 más 1, más 0,10 me queda 1,0. Ahora, la frecuencia relativa acumulada es sumar las frecuencias relativas. Entonces acá el primero es el 0,20. 0,20 más 0,20 es 0,40. 0,40 más 0,35 es 0,75. 0,75 más 0,15 es 0,90. Y 0,90 más 0,10 es 1,0. Estos dos datos se relacionan. 1 y 1 está lo mismo. Ahora, ¿cómo encuentro la frecuencia porcentual? La frecuencia porcentual, para aprovechar el trabajo que ya hicimos, la frecuencia relativa porcentual viene dada por una razón que es la frecuencia absoluta entre el total de datos multiplicado por 100%. Pero esto que está aquí ya lo hicimos, eso se llama frecuencia relativa. Por lo tanto, yo voy a tomar la frecuencia porcentual número 1 y es 0,20, que es el total de dividir 4 entre 20. Y lo multiplico por 100%. Solo es quitarle los dos decimales, entonces me queda 20%. Correr la coma 2 posiciones a la derecha, entonces me queda 20%. La número 2 es lo mismo, 0,20 por 100%. Corro la coma 2 posiciones a la derecha y me queda 20%. La número 3 es 0,35 por 100%. Multiplicar por 100 es correr la coma 2 posiciones a la derecha, por lo tanto me queda 35%. Entonces acá voy a hacer ese proceso. Aquí es el 20%, aquí me queda el 20%, aquí me queda el 35%, aquí me queda el
15%. Y aquí me queda el 10%. Sumando todo esto, voy a tener 1, o sea, 1 es el 100%. Ahora sí, lo que necesito, esos porcentajes me quedaron feos, entonces lo voy a mejorar. El 20% y el 20%. En el otro también quedó feo. El 35%. La frecuencia relativa porcentual es sumar las frecuencias porcentuales. La frecuencia porcentual acumulada. Entonces me queda 20%. 20 más 20 me queda 40%. 40 más 35. 75%. 75%. 75 más 15. 90%. Y 90 más 10 es el 100%. Y hasta aquí es nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados.